Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria, un poco de urgencia, pero la verdad es que la ocasión lo merece porque en el pleno de esta tarde podemos afirmar con toda rotundidad que se decide el futuro de la ciudad para unos cuantos años, ¿no? Especialmente en lo que toca a Leganés Tecnológico. Y también se decide que este ayuntamiento tenga, por lo menos hasta este fin de año, las partidas presupuestarias suficientes para hacer frente al pago de nóminas, para hacer frente al pago de las deudas contraídas por este ayuntamiento en pasadas legislaturas y también para hacer frente a los consumos de energía eléctrica, de gasoil, de gas, suministros, en definitiva, que necesita este ayuntamiento para mantener en funcionamiento todos los edificios públicos y todos los servicios. Bien, hay una novedad en el punto 1 del orden del día, que es la modificación presupuestaria. Hay una novedad respecto del pleno anterior, que es la incorporación de los 38 interinos cuyo contrato se extinguió el 28 de diciembre, y la verdad es que ha sido bastante difícil poder cuadrar todas las partidas presupuestarias para poderlos incluir. Hemos tenido que dar algunas bajas en partidas de asuntos sociales, pero sobre esto naturalmente es muy fácil hacer demagogia. Tenemos, por ejemplo, una partida de ayuda a domicilio que dotamos con 950.000 euros, pero que en los últimos 6 años jamás se ha llegado a gastar más de 400.000 euros. Por tanto, ahí tenemos un sobrante de 400.000 euros que, en el mejor de los casos, ni siquiera a finales de este año llegaremos a gastar esos 950.000. Naturalmente, estas ayudas a domicilio, las bases para estas convocatorias, para que los ciudadanos que se puedan beneficiar de ellas, no las hicimos nosotros. Estas bases ya vienen de anteriores legislaturas. Por tanto, aquí nosotros, francamente, no hemos variado nada. Así que dotamos, cuando se elaboraron los presupuestos de 2012, actualmente prorrogados, esos 950.000 euros en previsión de que pudiera haber más necesidades en este sentido. Lo cierto y verdad es que a día de hoy no estimamos que alcance a más de 500.000 euros a fin de año. Por tanto, insisto, tenemos un margen de 450.000 euros que hemos utilizado, 200.000 de ellos, para poder dotar de los créditos suficientes de cara a la incorporación de los 38 interinos. Está sobre la mesa, es decir, entiendo que esta era la principal reivindicación de los 3 grupos de la oposición. Nosotros siempre hemos mantenido la misma postura, es decir, antes de reincorporarlos hay que crear las partidas presupuestarias suficientes y obtener la financiación. Bien, ha tenido que ser a costa, como acabo de decir, de alguna de estas partidas. No hay ya ningún sitio más de donde sacarlo. Hemos hecho un esfuerzo ímprobo para poderlo cuadrar y está sobre la mesa. Es decir, esta tarde los 3 grupos de la oposición tienen la palabra y la facultad de votar a favor o alguno de los 3 abstenerse en esta modificación presupuestaria y que puedan salir adelante. De manera que, en lo que concierne al equipo de gobierno, fruto de las negociaciones que han tenido lugar estos días, por nuestra parte entendemos que hemos cumplido. En cuanto al segundo punto del orden del día, Leganés Tecnológico, esto es naturalmente el asunto de más calado, ya no a corto plazo, ya no hasta fin de año, sino yo creo que para los próximos 4, 5, incluso 10 años, ¿no? Leganés Tecnológico, cuando nosotros llegamos al gobierno, tenía un problema muy serio, que eran los adeudos a los propietarios de suelo de la primera fase. Es decir, no se había hecho ninguna acción conducente a cumplir los convenios de expropiación que en su día se firmaron con ellos. Es decir, lo que había sobre la mesa, es decir, lo que firmó el ayuntamiento y los propietarios de suelo, fue cobrar en parcelas resultantes en la segunda y la tercera fase. Bien, tuvimos que readaptar la segunda fase de Leganés Tecnológico para poder incluir
a los propietarios de suelo de la primera y de la segunda, todos en la segunda fase, de tal forma que quedarán liquidadas las deudas de suelo contraídas con los propietarios de la primera fase. No sacar esto adelante supone un serio problema. El primero, financiero para el Ayuntamiento y también para la Comunidad de Madrid, que son las dos administraciones que forman parte del consorcio Leganés Tecnológico. Estamos hablando de en torno a 400 millones de euros en indemnizaciones y además 400 millones de euros en metálico. ¿Por qué en metálico y no en suelo? Pues porque si no se desarrolla la segunda fase, si no se genera ese suelo, a los propietarios de la primera fase hay que pagarles en metálico. De hecho, hemos heredado una serie de pleitos de los propietarios de la primera fase reclamando precisamente esas cantidades. En la medida en que hemos ido avanzando en el planeamiento de la segunda fase de Leganés Tecnológico, pues esos pleitos, esa bomba de relojería, se ha podido desactivar momentáneamente. Pero claro, si finalmente no conseguimos aprobar el planeamiento de la segunda fase, Leganés Tecnológico se queda bloqueado y nuevamente tenemos sobre la mesa el problema de esos 400 millones de euros. Pero voy más allá, es decir, ya no es solamente el problema financiero que se genera al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. El problema es que tenemos, aparte de la distribuidora de Coca-Cola, que ya está instalada allí y que más o menos, en las condiciones actuales podría empezar a operar, es decir, no sería un problema muy serio para ellos. Sí que tenemos otro problema sobre la mesa y es que la otra empresa que se iba a instalar y que ya estaba haciendo diligencias para comprar suelo, me refiero a El Pozo, si no solucionamos este problema ya, porque ellos tienen también sus calendarios, llevamos respecto del calendario inicial mes y medio de retraso. Si este problema no se soluciona ya, pues por cuestiones estratégicas y logísticas de ellos, se irán a otro municipio. Y estamos hablando pues de una inversión por parte del Pozo en torno a los entre 25 y 28 millones de euros y 500 empleos directos, más los indirectos. Yo creo que esto no nos conviene a nadie, ni creo que sea, sobre todo en las circunstancias actuales, un motivo de disputa o de debate político. Entiendo que todos los representantes políticos de los ciudadanos en cualquier administración, la que sea, tenemos hoy como primera obligación facilitar inversiones y tenemos como primera obligación facilitar la creación de empleo. Si fracasamos en esto, yo creo que estamos todos fracasando en la principal cuestión, la principal cosa que nos piden todos los ciudadanos, especialmente los de Leganés. Estamos en torno, en Leganés, de 20.000 desempleados y, francamente, nadie entendería que esto no saliera adelante. Y se entendería aún menos desde el punto de vista de que la segunda fase de Leganés Tecnológico, de hecho, ya fue aprobada en el pleno, creo recordar, de noviembre del año pasado. Lo que llevamos a pleno es exactamente lo mismo que la anterior sesión de hace unos 15 días. Es un trámite burocrático para adaptar la sectorización de la segunda fase de Leganés Tecnológico a unas alegaciones que se han producido por parte de otro organismo público, ADIF. Por tanto, aquí no se puede alegar una cuestión invalidante desde el punto de vista de que, en fin, pues pueda haber alguna opinión en contra de que hayamos hecho una sectorización incorrecta o no. Es la misma sectorización que hicimos en noviembre, solo que incluidas las alegaciones de ADIF, que es la empresa gestora de las redes de ferrocarriles, ¿no? Bien, francamente, yo no comprendería que esto no saliera adelante. Yo no comprendería que una empresa como El Pozo finalmente tuviera que elegir otra ubicación por una cuestión meramente burocrática, y yo francamente no entendería que los tres grupos de la oposición quieran utilizar esta cuestión, en la que todos debemos ir de la mano,
como una moneda de presión o negociación política, porque en cualquier caso de las negociaciones se entra con unas pretensiones y normalmente se suele salir con menos pretensiones de las que se tenían en un principio. Es decir, pero ya no es una cuestión de voluntad de una parte negociadora o de otra. Es decir, se puede llegar hasta donde se puede llegar y en el equipo de gobierno, en lo que está en su mano, ha llegado hasta donde ha podido llegar. Quienes han enarbolado como bandera reivindicativa el regreso de los 38 tienen la modificación presupuestaria y bueno, pues no tienen más que votarla a favor o incluso, sin necesidad de comprometerse, abstenerse. Quienes verdaderamente defiendan que su principal prioridad es el empleo, tienen sobre la mesa un instrumento de planeamiento que lo pueden aprobar exactamente en los mismos términos que se aprobó el pasado mes de noviembre. Es más, yo creo que casi nadie va a entender tampoco que en el mismo pleno donde iban también la sectorización de Leganés Tecnológico, hace 15 días, iba otro instrumento de planeamiento, el Plan Parcial 4, que son unos terrenos que hay enfrente del Hospital Severo Ochoa, que es una recalificación. Suene bien, suene mal, es perfectamente legal, es el paso de un uso terciario a un uso residencial y eso se aprobó por unanimidad. Bien, es decir, nadie entendería que se apruebe un desarrollo residencial que, bien, pues sí, crea empleo mientras se construyen las viviendas y después, pues no es una fuente de riqueza, francamente, pues es un desarrollo residencial y ya está. Que eso se apruebe por unanimidad y que en las circunstancias en las que estamos un desarrollo empresarial no se apruebe, pero además sin aducir ninguna excusa, sin aducir ninguna razón y con una absoluta falta de coherencia. Yo insto nuevamente a los tres grupos de la oposición a que hagan un ejercicio de coherencia y de responsabilidad en beneficio de la ciudad, porque francamente desde el equipo de gobierno ya hemos llegado hasta donde podíamos llegar y hasta de donde dependía de nosotros. No podemos avanzar más. El tercer punto del orden del día, la incorporación a la mancomunidad de residuos de la zona sur. Tampoco se comprende por qué la negativa a incorporarse a esta mancomunidad cuando todos los municipios de nuestro entorno ya lo han hecho, de distintos colores políticos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando no hacerlo nos va a suponer, a partir de este mes, pagar 20 euros por tonelada de residuos, lo que equivale en el total anual aproximadamente a unos 400.000 euros de sobrecoste. Francamente, yo tampoco lo entendería y creo que también esto debería estar fuera del debate político. Entiendo que el debate político es muy amplio, son muchos los problemas que aquejan a los ciudadanos de Leganés y a los españoles y son muchas las cuestiones que se pueden poner sobre la mesa, pero entiendo que no se puede tomar a una ciudad entera de rehén sobre la base de unas reivindicaciones que francamente nadie acaba de entender y no se puede tomar como rehenes a 20.000 parados simplemente porque alguien piensa que de cara a sus bases o de cara a sus organizaciones podría tener algún coste político aprobar bien la modificación presupuestaria, bien Leganés Tecnológico o bien la mancomunidad de residuos. Es decir, yo creo que ya visto desde un punto de vista meramente egoísta, más coste político tendrá negarse a la instalación de empresas, a la atracción de inversiones o a ahorrar costes a este ayuntamiento, más coste político tendrá haber defendido que de 38 interinos cesados se tenían que reincorporar y luego después votar en contra. Es decir, ya francamente eso no nos tocaría explicarlo a nosotros, les tocaría explicarnos a quienes tomen esa decisión a partir de las 4 de la tarde. Ahora mismo ignoro, francamente, cuál es la decisión que van a tomar los tres grupos de la oposición. Cierto es que Izquierda Unida avanzó hace un par de días que se abstendría en la modificación presupuestaria con el objeto de que esa modificación se aprobara con voto de calidad de la presidencia y que esos 38 interinos cesados se pudieran reincorporar.
Cierto es que lo anunció en esa rueda de prensa y también lo anunció en el anterior pleno. De hecho, bueno, pues en una intervención del portavoz de Izquierda Unida, Raúl Calle, él se comprometía a que esa modificación presupuestaria se aprobaba si venían incluidos pues esos 38 trabajadores interinos cesados. Pues bien, lo tenemos sobre la mesa. Yo creo que ya no hay excusas y yo creo que ya ha llegado la hora de la verdad y ha llegado la hora de retratarse todos y de que cada uno asuma su responsabilidad política de cara a los ciudadanos. Y por mi parte, pues no tengo ya más que añadir. Si alguien tiene algo que preguntar, pues es el momento. Para que salga aprobado lo del EGATEP, ¿qué hay que tener? ¿Mayoría absoluta, mayoría simple, unanimidad? Que no me equivoco. No, la corporación es de 27 miembros, con 27 concejales. Entonces, los instrumentos de planeamiento, es decir, pues todos los temas que tengan que ver con urbanismo, se tienen que aprobar en pleno por la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Es decir, hacen falta 14 votos como mínimo, independientemente del número de concejales que asistan a la sesión. Nos preguntas, aparte del Pozo y Carpera, que ya se sabía que eran esas empresas pendientes, ¿hay alguna más conocida también que se pueda hablar de la pena? Nos lo puede dar el detalle el concejal de urbanismo que está aquí a mi lado. Sí, Miguel Ángel. Acércate un poco. De tanto renombre no están. Sí que evidentemente hay otras empresas que se quieren instalar y que se están trasladando de otros polígonos industriales que tienen adquirido ya suelo y que evidentemente este retraso les está generando un perjuicio. De hecho, muchas de ellas son las que nos han interpuesto las demandas. Como bien ha dicho el alcalde, esas demandas ya se han dictado sentencias y esas sentencias son muy claras. Han dicho, no hay que indemnizar económicamente a estas personas porque todos los propietarios pedían ya la indemnización. Quiero recordar que estos pleitos o estos acuerdos vienen del año 2002-2003. Durante estos 10 años pues ha estado parado este sector. Entonces, la gente, pues los propietarios de suelo cansados plantearon los correspondientes procedimientos, esas reclamaciones judiciales, y además buscaban la recompensa económica. Como bien ha dicho el alcalde, hemos conseguido paralizar por la activación del sector, paralizar de tal manera que de momento no hay que pagarles económicamente, y así lo han reconocido los tribunales, tanto en primera instancia como en segunda, y les han dicho claramente que existe un convenio por el cual la Administración se obliga a pagarles en suelo. Pero claro, cuando tienes una sentencia que ya te está obligando a pagar en suelo y no tienes el suelo para pagar porque la máquina que te genera ese suelo se llama planeamiento y no somos capaces de aprobarla porque no conseguimos el apoyo de la oposición, significa que los propietarios pueden pedir esa ejecución de sentencia por incumplimiento de la misma. Entonces, como bien ha dicho el alcalde, quizás no es un problema inmediato, pero es un problema muy serio para esta ciudad. Y hablamos de 400 millones, pues por no decir 800 o por no decir 500. O sea, estamos hablando de cerca de 1 millón de metros cuadrados de suelo, cuantifíquenlo. O sea, es decir, evidentemente entrarán los peritos judiciales a valorarlo. Lo que sí puedo decir es que las valoraciones, si no me equivoco, según el catastro, creo que están valorando en 132 euros el metro cuadrado de suelo bruto. Con eso tienen una referencia pública de lo que puede valer el metro cuadrado de suelo bruto. A partir de ahí podemos echar las cifras, pues evidentemente son escandalosas, hablemos de la cifra de la que hablemos. Ese no es un problema que se vaya a comer este gobierno en estos 4 años, así de claro lo digo, ni este concejal que está ocupando la concejalía en estos momentos. Porque una ejecución de sentencia, y así lo digo, para que cuando venga el problema, si no llegamos a desbloquearlo entre todos, pues que se pueda tirar de los archivos históricos del pleno de esta tarde, de esta rueda de prensa, que digan, aquel humilde concejal ya lo decía, y lo puedan ustedes recordárselo. Dice, este problema lo ha estallado Leganés por la inoperancia de la oposición en su día. Yo creo que no es eso. Ese tema judicial es de propietarios de suelo, no de las empresas. No, de propietarios de suelo, que a su vez hay empresas que son también propietarias de suelo porque compraron para instalarse, con unas expectativas que evidentemente no se están cumpliendo, lógicamente. ¿Alguna cuestión?
cuestión más? Sí, yo en el tema de la readmisión de los despedidos, usted se compromete que si se aprueba la modificación presupuestaria se readmitirían los despedidos, y yo quisiera saber cuándo se llevaría a efecto, si tienen ya planificado más o menos cuándo se podría hacer o llevar a cabo. Pues prácticamente con carácter inmediato. De hecho, pues tienen ustedes una documentación que se les ha repartido, dos documentos. Primero es el expediente completo de modificación presupuestaria, donde figura la que se presentó inicialmente sin los 38, más incorporados los 38. Y luego, en otro documento que está apaisado, figuran uno por uno las partidas que se crean al efecto para incorporar, o reincorporar, mejor dicho, a este personal. Entonces, evidentemente, decir, si lo hacemos con este nivel de detalle es porque en cuanto estén creadas las partidas se puede proceder a readmitirlos con carácter inmediato o, en el peor de los casos, a partir de su publicación en el boletín oficial, que lo haríamos con carácter de urgencia, naturalmente. En el peor de los casos sería cuestión de unos pocos días, ¿no? Pero está garantizado que eso, si se aprueba esta modificación presupuestaria, va adelante. Nosotros somos gente de palabra. ¿La modificación presupuestaria ha asumido la cantidad económica? 1.800.000 aproximadamente, que son los créditos necesarios para hacer frente a la reincorporación de los 38. O sea, que ahora sería 10 millones y antes era 8,2. En efecto, así es. Además, viene en el detalle la suma total de gastos son 10.100.157,30. Y lo que implica esa incorporación de los 38 supone unos 1.814.917,30. ¿Alguna cosa más referente al pleno de esta tarde? Sí, yo tengo una pregunta de la modificación presupuestaria, aunque parece que Izquierda Unida les va a dar la abstención para que pueda salir adelante. ¿Qué ocurriría en el caso de que no se aprobara esta modificación, por cualquier motivo de última hora? Pues tendríamos... no se podrían readmitir, porque lo de la readmisión de los 38 interinos cesados no es una cuestión de voluntad política o no es una cuestión de hacer así con el bastón de mando y ya está. Las administraciones se tienen que sujetar al principio de legalidad y aquí en este caso la intervención nos pondría un reparo de legalidad. De hecho, ese documento ya se aportó en la anterior rueda de prensa. Nos pondría un reparo de legalidad si así lo hiciéramos, porque no hay crédito presupuestario suficiente para hacer frente al pago de esas nóminas. De hecho, precisamente la razón por la que tuvimos que proceder a su cese es que no había crédito presupuestario suficiente. Por tanto, no sé, entiendo desde nuestro punto de vista, y creo que lo puede ver cualquiera, actuando con plena coherencia. Es decir, si no se aprueba la modificación presupuestaria, no se pueden reincorporar los 38 interinos cesados y, naturalmente, se producirán todos los efectos que ya anunciamos por la falta de crédito presupuestario para suministros, por la falta de crédito presupuestario para hacer frente a los créditos ICO, Instituto de Crédito Oficial, etcétera, etcétera. Es decir, tendríamos exactamente los mismos problemas que ya anuncié en la pasada rueda de prensa cuando presentamos la modificación presupuestaria sin los 38. Naturalmente con el añadido de que ya sería imposible reincorporar a los 38. Tengo que hacer una aclaración, porque de la lectura he confundido la partida. Es decir, los 200.000 euros que damos de baja de esos 950.000 que antes les había dicho, no son ayudas a domicilio, son ayudas sociales de emergencia. ¿De acuerdo? Señores. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias. Muchas gracias.